Dios les bendiga, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito de testimonio, Dios lo hizo. Súper agradecido con todo lo que Dios está haciendo. Y estamos aquí en Puerto Rico. Solamente estamos en Puerto Rico, sino que estamos en el residencial Luis Llorén Torres. Y hoy estamos aquí con unas personas que son bien especiales para mí, que son amigos, son gente que conozco muchos años, gente, ¿verdad?, que a través de la cual Dios me abrió puertas y le tengo mucho respeto. Y es el pastor Moisés y su esposa, la pastora Alicia Carrasquillo. Y bienvenido a este podcast. Gracias por aceptar la invitación. Y por la invitación que nos ha hecho y permitirnos poder estar a través de este podcast que sé que está siendo de gran bendición. Hemos estado viendo los que han hecho en el pasado y verdaderamente los testimonios y las cosas que se están viendo pues son poderosas. ¿Cómo se encuentran? Te felicito. ¿Cómo se encuentran hoy? No, estamos súper contentos de lo que Dios está haciendo, de las expectativas, de las cosas grandes que Dios va a seguir haciendo acá en Puerto Rico. Okay, estamos aquí en el residencial Luis Llorén Torres. Usted de aquí, de este residencial, nacido y criado. Correcto. Vamos a hablar de cómo fue su crianza y de allí quiero que nos empiece a contar su testimonio. ¿Cómo fue su crianza aquí en el residencial Luis Llorén Torres? Bueno, te puedo decir que en mi hogar, pues lógicamente no le servían al Señor. De muy pequeño, pues es un hogar poco disfuncional, muchos problemas familiares, muchas situaciones bien complicadas que viví desde mi infancia en el hogar. Y el desarrollo también del entorno, porque para aquellos años, pues, el residencial, pues, prácticamente, pues, estaba en una situación bien complicada, donde prácticamente la violencia, el narcotráfico, tantas cosas dándose en el ambiente, y ahí fue que nosotros, pues, prácticamente crecimos, y eso, pues, hasta cierto punto, pues, tuvo una influencia en nuestra vida, pero aquí, pues, prácticamente, pues, crecimos y nos criamos aquí en el residencial. ¿Y qué clase de impacto tenía ese ambiente tan pesado, ¿verdad? Porque me imagino que era un ambiente pesado. ¿Qué clase de impacto tenía eso en su hogar? Pues mira, la situación es que, pues lógicamente, esto es de generación en generaciones. Estos proyectos de residenciales públicos se crearon para ser utilizados de una manera temporal para que las personas pues pudieran superarse, consiguieran trabajo y todo eso, y de ahí salieran. Pero ¿qué sucedió? Que con el pasar de los años, pues se convirtió en el lugar permanente de muchas familias que se quedaron ahí de generación en generación, y entonces pues se crea una cultura dentro de otra cultura, y prácticamente pues dentro de residencial se crea una cultura pues donde pues prácticamente pues se da mucho la cuestión de lo que es la dependencia, se da mucho la cuestión de lo que es la lucha de poder, se da mucho pues los conflictos, las peleas entre las personas. ¿Por qué? Porque es un lugar donde prácticamente viven personas puertas con puertas, o sea, los espacios son bien limitados y lógicamente donde hay mucha gente pues siempre pues se tiende a chocar, y la realidad que pues eso hasta cierto punto pues en la crianza de un niño, pues el niño cuando es niño pues está absorbiendo todo, es una esponja prácticamente, y prácticamente el entorno se convierte en la programación de ese niño, en donde cuando ese niño va creciendo, pues muchas veces muchas de esas cosas que recibió en su infancia las comienza a manifestar. ¿Y cómo afectó ahora entrando? Y gracias por esa explicación, me gusta mucho cómo usted lo dice, me gusta cómo usted habla. ¿Cómo entró entonces todo ese afecto, cómo lo va afectando ya en su adolescencia? Pues mira, lo que sucede con nosotros es que entonces mi mamá pues empezó a hacer algo, empezó a llevarnos, a enviarnos a la iglesia, porque tenemos aquí todavía cerca hay una iglesia pues evangélica, y ya todas las mañanas nos levantaba y nos decía, váyanse para la escuela bíblica, váyanse para la escuela, siendo muchachos, niños, pero ya no iba. Luego pues ella pues dio el paso de fe y recibió a Jesucristo, pero la experiencia mía era que mi mamá usaba la campana de la iglesia católica que está aquí cerca del residencial también, porque en la mañana los domingos sonaba la campana, y yo decía que el cura no suene la campana porque yo no quiero ir para la iglesia. Esa era mi experiencia, pero la realidad fue que mi madre pues al estar enviándome a la escuela dominical, pues allí pues empezaron a sembrarme también una semilla desde muy niño también. Y pues había esa lucha del entorno, de todo lo que estaba pasando a mi alrededor, pero también tenía la otra parte que era la palabra que estaba siendo sembrada dentro de mí. Y eventualmente pues predominó más la palabra de Dios, porque esa palabra empezó a dar fruto, y a la edad prácticamente de los 12 años pues yo recibo a Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador en una campaña del evangelista Gille Ávila en Monteatillo. Llego allí, levanto mi mano y recibo a Cristo desde muy joven. Yo recibí a Cristo desde muy joven. Y gracias al Señor, pues, eso pues, al haber recibido a Jesucristo tan joven, pues me libró
de no caer en las drogas, de caer en los vicios. Me libró de tantas cosas en donde al ser tan joven, 12 años, pues compartía con amigos míos, compartía con muchos amigos míos que prácticamente pues habían sido arrastrados porque no tenían esa base ni esa semilla del evangelio en su vida y fueron arrastrados al mundo del narcotráfico, de la droga, muy jóvenes. Y ellos empezaron a hacer mucho dinero, o sea, aquí empezaron a hacer mucho dinero y a veces ellos me invitaban, me decían, Moisés, vente con nosotros para que tú, o sea, y a veces pues dentro de los residenciales públicos pues hay una situación económica también, una realidad económica que la pobreza pues es bien marcada en los residenciales públicos y por eso es que muchos jóvenes en estas comunidades a veces caen en el narcotráfico y caen en todas estas actividades ilícitas porque sencillamente lo que están buscando es tratar de echar para adelante, de superar, tener algo que tal vez pues no tienen y eso es lo que muchas veces los empuja a ellos a poder caer ahí. Qué bendición. O sea, a los 12 años está el Señor. ¿Cómo fue usted encontrando esta pregunta, cómo fue usted encontrando su propia identidad en el Señor? Ahora conoce al Señor, porque es que yo lo quiero llevar parte por parte hasta que lleguemos al lugar donde comienza con el ministerio, porque yo quiero hablar de todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? A través de usted ser el pastor aquí en Residencial Los Llorentores. Sí. So, ¿cómo fue usted encontrando su propia identidad y su propio lugar en los caminos del Señor? Pues mira, la iglesia. O sea, la iglesia jugó un papel importantísimo. El amor que recibí en la iglesia que empecé a congregarme, esas enseñanzas de la escuela bíblica que se daban, empezaron a darme fundamento y fueron rompiendo aquella identidad que se había creado en mí como producto del crecimiento en la misma comunidad, en donde empezó a despertar dentro de mí de que yo podía echar para adelante, de que yo podía ser mejor, de que yo podía lograr grandes cosas en la vida. Pero la realidad fue que la influencia que tuvo la iglesia en mi vida fue fundamental, precisamente en esos primeros años de servir al Señor. O sea, por eso es importante que al nuevo creyente, cuando llega a la iglesia, hay que darle una atención como un bebé, porque realmente esos primeros meses de ese nuevo creyente, las primeras semanas son vitales para ver si ese creyente va a permanecer en la iglesia. Y, ¿verdad? Y mi experiencia pues ha sido esa de que no es solamente traer a la gente, se convirtió, levantó la mano el domingo y decirle, vente el otro domingo, sigue el domingo, no. Hay que asignarle a alguien que pueda estar con esa persona. Y el amor, sobre todas las cosas, el amor es fundamental. Y yo pues fui una persona que fui muy amada en la iglesia donde perseveré. Y eso pues me ayudó a poder tener una identidad, a desarrollar una identidad. Y desde muy joven, pues yo iba a ser como la pastora, pues, mi pastora Juanita Falero, y yo quería predicar como ella predicaba, y yo quería hacer las cosas que ella hacía. O sea, yo empezó a crearse una identidad a mí de lo que yo quería ya hacer en el futuro. Una pasión. Es una pasión, se empezó a despertar por las cosas del Señor, y verdaderamente, pues, ese fue el switch que provocó que yo pudiera poder descubrir mi verdadera identidad. Pero fue la iglesia. ¿Y a qué edad usted, o en qué momento usted sintió el llamado de Dios al ministerio? No sé si usted entró directamente al ministerio pastoral o fue evangelista, pero vamos a llegar ahí. Usted nos va a contar en qué momento usted empieza a sentir el ministerio, el llamado de servir en el ministerio para el Señor. Pues mira, como te dije, desde muy joven empecé a tener esta pasión de querer servir, de querer trabajar en las cosas de Papá Dios. Quería desenvolverme y empecé a involucrarme en la sociedad de jóvenes, empecé a tomar cargos, empecé a tomar posiciones, muchas veces sin mucha preparación. Pero yo entiendo de que era que ya había un llamado eterno dentro de mí de parte del Señor. ¿Y por qué? Porque antes de yo, ¿verdad?, recibir a Jesucristo como mi Salvador, estuve en experiencias prácticamente de muerte, o sea, de muertes en el sentido de que desde muy niño pues yo tenía mucha problemática en términos de aprendizaje. Criándome en el entorno donde me estaba criando, pues estaba reflejando en mi niñez conductas que no eran las conductas de un niño pues normal. Y entonces pues eso fue afectándome a un punto donde me vi prácticamente al borde de la muerte, porque siendo muy niño, cerca de aquí en un condominio estaba en construcción y había un recipiente grande de cine, de un líquido que era flamable, y yo le pego un fósforo y prendo. Y cuando eso prendo, eso explota, que la explosión se escuchó aquí en el residencial público, y mucha gente después no entiende cómo yo pude sobrevivir a ese evento. Sí, había un plan de Dios ya desde... Sí. Y luego en la bicicleta, tenía una bicicleta también, nos íbamos de aquí de residencial en grupo, y muchachitos, y nos íbamos y en una ocasión una guagua de un autobús de estos públicos que mueve, de los grandes, pues prácticamente yo cuando fui a cruzar con la bicicleta, pues él frenó frente a mí, o sea que prácticamente
paró milagrosamente ese autobús porque era para haberme arrollado y haber muerto en esa experiencia que tuve. Y desde ahí, pues yo, o sea, en base a eso yo entiendo que ya Dios tenía un propósito con mi vida porque me estaba guardando. Por eso es que entonces cuando entro en los caminos del Señor, ya yo tenía ese deseo de querer empezar a trabajar, empezar a hacer, y yo creo que era el mismo llamado que ya Dios había puesto dentro de mí. Ahí empezamos en la escuela bíblica, empezamos en la sociedad de jóvenes, empezamos a servir en la limpieza, empezamos a servir en diferentes ministerios dentro de la iglesia. Y lo grande de esto es que cuando tú tienes un corazón de servicio, pues ahí Dios dice, pues ese es el tipo de persona que yo estoy buscando, gente que tenga un corazón de servicio. O sea, no aspiraba en aquel momento a tanta exposición, simplemente lo que yo quería era servir. Y eso pues fue lo que poco a poco me fue abriendo puertas. Pues cuando tú sirves, pues Dios te va abriendo, la gente va viendo lo que estás haciendo. Y ahí pues se me abrieron puertas pues hasta llegar hasta donde estamos en el día de hoy. Una pregunta, yo escuché en un testimonio que usted estaba contando que usted estuvo en los Estados Unidos Correcto. por un tiempo y que vivió, ¿verdad? Uh-huh. No la mejor circunstancia. ¿Nos puede hablar un poco de eso? ¿Eso fue antes del pastorado o después? Sí, no, eso fue antes del pastorado. ¿Nos puede contar para antes de llegar allí? Sí, eso fue antes del pastorado. Como dije, pues me crié empezamos a desarrollarnos de los 12 años en adelante dentro de la iglesia, empezamos a ocupar posiciones y dentro de esas posiciones entró a participar también en el liderazgo de la juventud a nivel de todo el Puerto Rico, y ahí se hacían unos campamentos. La juventud, ya estamos hablando ya como 10 y 20 años, ¿verdad? Y vamos a un campamento, y ahí en el campamento es que yo conozco a mi esposa, Alicia, en ese campamento de jóvenes. Porque en un momento dado también tenía un problema estábamos hablando de identidad, pero tenía una autoestima muy baja, ¿entiendes? O sea, no me aceptaba como yo era, y Dios tuvo que sanar eso dentro de mí. Yo pensaba que yo nunca iba a conseguir a nadie, que yo no iba. Entonces, pero cuando hay un propósito de Dios en la vida de una persona, que fue lo que pasó, pues Dios te pone en el camino a una persona. ¿Se veía jamón el resto de los días? Sí, ahí yo decía, Dios mío, esto no está fácil. Pero gracias al Señor, pues Dios siempre, ¿sabes? Cuando hay un propósito de Dios, Dios tiene todo preparado, ¿sabes? Dios primero siempre, y digo esto porque esto es algo que a mí me ha impactado bien fuerte. La palabra dice que Dios primero va al fin, crea lo que va a crear, y luego va al comienzo y le da la asignación a la persona para que comience a trabajar y a encaminarse en algo que ya Él terminó. ¿Qué quiere decir? Que ya en la eternidad, ya Dios tenía todo preparado. O sea, todo lo que tú necesitas para desarrollar tu ministerio, todo lo que tú necesitas dentro del contexto humano, ya todo eso está hecho por Dios. Lo que pasa es que a veces, como te digo, a veces la situación. Y ahí es donde entonces, pues yo me caso con mi esposa, nos casamos, hicimos nuestra familia, y ahí decidimos irnos a Estados Unidos. Estados Unidos, pues pasamos unas experiencias también sumamente difíciles, y cuando regresamos de Estados Unidos, allá pues nos unen al pastorado. ¿En los Estados Unidos? En Estados Unidos. En Estados Unidos, pues llegamos a una iglesia, porque el problema también que me pasó que llegué a una iglesia en Estados Unidos a servir. Siempre he tenido un espíritu de servicio, pero tuve un problema, que tú sabes que siempre dentro de la iglesia hay personas que no hacen, pero tampoco dejan hacer. Yes. Y me encontré con esa experiencia bien dura, en donde entré a una iglesia a servir con todo el corazón, a dar lo mejor de mí en esa iglesia, pero hubieron varios hermanos que se resintieron porque pensaban que le íbamos a quitar la posición, la posición que ellos tenían. Y yo decido ya un poquito como medio sentido, dice, me voy a una iglesia, y me fui a la 176 University Avenue, y allí nos metimos en una iglesia, y yo dije, allí me voy a meter, no quiero saber de ministerio, no quiero saber, yo voy aquí a ayudar donde me pongan a ayudar, pero no quiero, ni le voy a decir nada a nadie. Pero el pastor, desde que tú entraste aquí, Dios me dijo que tú ibas a ser mi copastor. Y yo dije, ay, Dios mío, Dios. No importa dónde te escondas. No importa dónde uno vaya, cuando hay un llamado de Dios, Yes. no importa, ¿verdad? Las situaciones. Por eso, ¿verdad? Las personas que nos están viendo, que posiblemente han vivido experiencias dolorosas, traumáticas, a veces hay que experimentar el rechazo, porque a veces que es necesario que el grano de trigo caiga a tierra, mueva, para que esto se pueda dar muchos frutos. Y a veces estos procesos lo que hacen es matar muchas cosas dentro de nosotros para crear una dependencia totalmente de Dios. Yes. ¿Entiendes? Y eso fue lo que pasó conmigo, o sea, una dependencia. Yo empecé a depender del Señor, y ahí pues cuando estuvimos ahí, cuando decidimos regresar a Puerto Rico, el pastor me dijo, no, yo quiero
yo he sentido en mi corazón que tú te vas y yo quiero ungirte como pastor para que tú comiences la obra en Puerto Rico. Eso fue en el 1994, que es donde nace el ministerio de nosotros. Llegamos aquí, llegamos a Luquillo, empezaron a obrar en Luquillo, pero allí pasó una situación que no pudimos y entramos aquí a Residencial Luis Llorén Torres en un apartamento abrimos una pequeña célula, una reunión de un grupo pequeño, 3 personas, pastora, yo, la mía pequeña, estaba Tiara en esos momentos bien pequeñita, y ahí entonces empezamos la iglesia. Y ahí nace la iglesia Lucero de la Mañana, en un apartamento en el Residencial Luis Llorén Torres. Wow. Y entonces en ese proceso pues pasó, Dios empezó a multiplicar, a crecer, empezamos a crecer y empezamos a buscar sitios. Y te digo algo, cuando a veces tú tienes un llamado de Dios, mucha gente no va a reconocer ese llamado en tu vida. Y a veces nuevamente, y a veces por falta de que uno humanamente tenga ese apoyo de personas que reconozcan que, mira, yo quiero trabajar, quiero abrir una iglesia, quiero orar, ayúdame. Y que a veces líderes te digan, mira, muchacho, no, tú vas a abrir la iglesia, pero eso la van a cerrar, tú no vas a lograr nada. Quédate aquí con nosotros. Y son momentos difíciles, porque cuando ya tú tienes el llamado marcado dentro de ti y Dios te marca con un llamado, no hay nada que te pare. Yo de eso y le dije a Lisa, vamos para adelante. Y estuvimos dispuestos a sacrificar nuestros recursos para poder abrir una pequeña obra allá en Barrio Obrero. Empezamos en Barrio Obrero, estábamos en Llorén, empezamos la iglesia en Llorén y después conseguimos un local en Barrio Obrero porque necesitamos ya más espacio. Pero el detalle está en que la asignación de nosotros era Llorén Torres. Estuvimos en Barrio Obrero, que yo sé. Desde el principio, porque es de donde Dios te sacó. Donde yo nací, donde Dios yo te vi restauró. todo, sí. Y entonces ahí, en ese proceso que estás hablando de la experiencia que yo viví, que lo que me está diciendo fue que yo viví una experiencia donde, estando acá ya en el residencial, porque ya entramos acá al residencial y Dios nos trae, nos dice, no, yo no te quiero en Barrio Obrero, porque a veces nosotros queremos buscar sitios a nuestra conveniencia. La humanidad de nosotros. A nuestra conveniencia, mejor esta calle, mejor búscate una calle. No, Dios tiene un lugar asignado para ti. Hay veces que los lugares donde Dios te asigna no se ven los mejores lugares, no son los mejores sitios, no son los mejores sitios de wow, no son las mejores gente que están ahí, pero Dios dice, no, ese es el lugar donde yo te asigné y lo que yo voy a hacer y lo que yo voy a manifestar lo voy a hacer en ese lugar. Y terminamos pues regresando aquí, se nos dio la oportunidad, conseguimos un local aquí en Llorén y abrimos una iglesia aquí en el residencial público. Y cuando abrimos esa iglesia, pues prácticamente abriendo la iglesia aquí, tuvimos una experiencia tremenda, y es que nosotros estábamos viviendo en Carolina, teníamos nuestra casa y todo, y sufrimos un asalto a mano armada. A nosotros se nos meten en nuestra casa, nos siguieron saliendo de la iglesia, llegamos a un puesto de gasolina y ahí nos siguen hasta la entrada de nuestra casa, y un joven, ¿verdad?, con una arma de fuego y otro con un rifle, pues se bajan, y cuando ven que estamos entrando, pues entran y tratan de abrirla, un forcejeo tremendo, y la puerta en un momento dado, pues la persona pues la logró abrir. Cuando la abre, con el rifle me golpea y me abre y yo empiezo a botar sangre y se formó algo tremendo allá. Pero después que pasó toda esta experiencia, el vecino me llama después, cuando se terminó todito, pasó el asalto y la policía vino y todo, el vecino me llamó y me dijo, mira, yo vi todito, pero yo vi algo que era que cuando ese hombre iba a bajar el rifle para adentro, había una mano bien grande que le aguantaba el rifle. ¿Y tú la estabas aguantando el rifle? No, yo estaba aguantando la puerta. Y ahí yo pude entender que era Dios que nos estaba protegiendo. Porque yo tengo un lema que el hombre de Dios es inmortal hasta que cumpla el propósito de Dios. El hombre de Dios es inmortal hasta que cumpla el propósito de Dios. Wow. Y algo increíble que sucedió, tenemos la iglesia en Llorén, ya estamos pastoreando, estamos viviendo en Carolina. ¿Sabes lo que pasó? Tuvimos que salir de producto del asalto, salir de Carolina y venirnos a quedarnos en un salón con las 4 nenas, mi esposo y yo, en un salón aquí en la iglesia, y ahí estábamos durmiendo. Y al final pasó algo que mi mamá me dice, Moisés, yo te puedo conseguir un apartamento en Llorén. ¿Y sabe qué sucedió? Vinimos otra vez a vivir en Llorén Torres. Tiempo de volver a casa. Cuando llegamos aquí, entramos a residencial, yo estoy pastoreando acá afuera, pero entonces cuando me toca volver a entrar en el 2000, yo creo que era 2006, por ahí entro al residencial a vivir. La violencia aquí era tremenda, aquí las guerras eran a muerte, aquí asesinaban a una persona toda la semana. La atmósfera era una atmósfera
oscura sobre todo el residencial, lo que era como una nube de muerte que embargaba todo el residencial público. Y ahí es donde yo pues escucho la voz de Dios que me dice, yo te traje aquí para que tú cambies las atmósferas de este territorio. Y ahí empezamos nosotros a entrar, empezamos yo viviendo ahí a declarar. Pasaban experiencias tan terribles que yo veía cómo los muchachos pasaban con los rifles disparándole unos a los otros. Yo me paraba en el balcón y empezaba a orar y a declarar una palabra y declaro, la sangre de Cristo tiene poder. Yo declaro el señorío de Cristo sobre el residencial público. Y algo comenzó a pasar al pasar del tiempo, y era que estos muchachos comenzaron de una forma u otra, cada vez que ahora me veían me buscaban y me llamaban a pedirme consejo. Llegaban a las 11 de la noche y me decían, pastor, esta gente me está metiendo presión, vamos a meternos al mar y vamos a meternos a tirotear ese. Yo decía, mira chicos, no hagan eso. Empezaban a buscar para que yo orara por ellos. Entonces era una cosa tremenda, pero algo comenzó a pasar y yo le decía, Señor, yo te pido que tú trabajes en la vida de estos muchachos. Y poco a poco, muchos de estos muchachos, pues, algunos, ¿verdad?, fueron encarcelados, otros fueron sacando. El ambiente comenzó a cambiar en el residencial público. La gente comenzó a convertirse en la iglesia. La gente comenzó a llegar a la iglesia. Un avivamiento se formó en el residencial que llegó un momento dado que tuvimos que coger, no sé si te acuerdas, los teatros, que dábamos los cultos en los teatros, en las canchas. Nosotros estábamos por todo el residencial, una cosa, hubo una explosión. Pues, Avivamiento. Algo sobrenatural. Y entonces esa nube que había, pues, cambió completamente. Pero eso es parte de las experiencias que hemos vivido, ¿verdad?, aquí en el residencial público. Wow, qué poderoso. Tremendo, porque me quedó bien impactado, porque yo te venía en mi corazón preguntarte si había algún momento en que yo estuviera protegido de algo. Y entras en ese testimonio tan poderoso. Y es que, ¿verdad?, cuando hay propósito de Dios, ¿qué otra experiencia te tocaron vivir que te sirvieron para poder ministrar a la necesidad de las almas? Porque estás aquí en Lloren Torres, ¿verdad?, contando tu historia, estás aquí en Lloren Torres, y me imagino que pastorear en un lugar como el residencial de Lloren Torres es una asignación ocupada. Es una asignación ocupada, y imagino que las circunstancias son muchas con las que te toca lidiar como pastor, como hombre de Dios, ¿verdad?, en hacer tu trabajo, pero siempre mostrar la empatía y la compasión. ¿Qué otras experiencias personales te permitió vivir Dios para moldearte, para que tú pudieras hacer ese trabajo aquí? Porque ¿cuántos años son que llevas aquí ya, pastor? Estamos aquí desde el 2000, nosotros estamos desde el 94, o sea, nunca nos hemos ido de Lloren Torres. Pero pastoreando full. Pastoreando como full. Pastoreando aquí en residencial Lloren Torres. En la iglesia está aquí desde el 2006, está la iglesia aquí Wow. está aquí en el residencial, desde 2006, 2007 está aquí la iglesia en el residencial. Sí, entonces pues nosotros cuando llegamos también, pues desarrollamos lo que es la parte social. Okay. Comenzamos a impactar la parte social por la situación de que vimos que mucha de la gente que llegaba a la iglesia pues no tenían cuarto año, dependían mucho de las ayudas gubernamentales, y nosotros comenzamos a trabajar, a romper esa mentalidad y a dejarles saber, ¿verdad?, de que ellos podían lograr todo lo que ellos quisieran y que podían soñar más allá de los 4 puntos del residencial público, ¿verdad?, de los puntos cardinales del residencial público, y que afuera del residencial habían grandes oportunidades, y empecé a trabajar con ellos. Entonces empecé, por ejemplo, me llegó un muchacho, Anderson, este muchacho llegó que era un adicto a las drogas a unos niveles pues violentos. Le brindamos amor, le brindamos cariño. Llegó el punto este muchacho que la droga y el vicio era tan fuerte que él dormía en edificios abandonados, vivía debajo de puentes, vivió una vida totalmente destruida. O sea, ya él pensaba que él iba a morir y que en esa vida, pero cuando llega acá empezamos a trabajar, Dios empieza a transformar su vida. Hoy Anderson, después de muchos años, es el que tiene el ministerio de la limpieza y del ornato de la iglesia. Hoy ese mismo muchacho logramos y lo ayudamos a terminar su 4º año, lo ayudamos a que pudiera integrarse a la fuerza laboral. Hoy está haciendo una bendición y es un testimonio, un ejemplo vivo. Y ver esos cambios, esa transformación en la vida de las personas es lo que día a día nos mueve a nosotros a poder continuar. También tenemos experiencia como el papá de Alwin cuando llega a nuestra iglesia, el papá de Alwin, Edwin Vázquez, con un vicio de droga tremendo. Un problema, la esposa Omaira, pastor Omaira, en una depresión tremenda, y ellos llegan destruidos totalmente, una familia totalmente destruida completamente, y Dios nos permite trabajar con él. Y yo le digo a
a Edwin, yo te voy a llevar a un lugar de rehabilitación para que por lo menos te den el DITOP y después te voy y te busco y seguimos trabajando contigo. Y lo llevamos al DITOP y allí él fue y Dios comenzó a trabajar con él, salió del DITOP, le dije, te voy a poner a trabajar porque ahí también desarrollamos unos negocios. ¿Por qué? Porque entendemos que aparte de la necesidad espiritual que la gente tiene, también está la necesidad material. Y yo pues entendí de que pues empecé a desarrollar empresas y negocios para poder coger a la gente que sacaba y ponerlos a trabajar. Yo les dije, Edwin, necesito que trabajes aquí en un negocio, tengo un negocio de televisores, de reparación de televisores, tú vas a trabajar conmigo y te vas a quedar aquí conmigo. Y ahí empezamos a trabajar con él. Hoy por hoy ya ustedes ven el alcance de la vida, ¿verdad? Ellos fueron nuestros copastores, se convirtieron en copastores. Hoy tienen una iglesia de impacto que están bendiciendo a cientos y cientos. Acaban de adquirir una propiedad de prácticamente, yo creo que como 2 cuerdas de terreno. Dios está haciendo cosas grandes, ¿sabes? Y ahí es donde tú te das de cuenta de que mi llamado, o nuestro llamado, ¿verdad? Como pastores, es ganar gente y formar hijos discípulos. Ese es nuestro llamado eterno. Y eso es lo que nosotros los formamos y les decimos, vamos, salgan. Entonces, una de las cosas que también nos ha funcionado tremenda aquí es que pues solo nosotros no podemos hacer el trabajo, pues desarrollamos la dinámica de formar líderes y líderes para que nos ayudaran a poder que cada vez que viene una persona que los pudieran trabajar, los pudieran estar con ellos, les pudieran darse, que no los soltaran. O sea, y el resultado ha sido, pero una cosa impresionante. Tenemos al hermano Ernesto Ojeda y que Ernesto llega ahí con un estado de depresivo, que él pensaba que se iba a morir, con unos temores terribles, y empezamos a trabajar en la vida de Ernesto. Dios lo libera de esa depresión terrible que tenía, y hoy por hoy Ernesto es un líder de grupos pequeños. Ernesto es una bendición. Hoy por hoy es un empresario, un hombre que está haciendo cosas espectaculares. O sea, te puedo contar de ver cómo Dios transforma. Bueno, nosotros siempre somos instrumentos, cómo el poder de Dios puede transformar las personas. ¿Qué mensaje le puedo mandar a pastores o personas que están desarrollando y comenzando ministerios en lugares que donde tal vez cuando miras posiblemente piensas que aquí no va a poder surgir nada, aquí no va? Si ese fue el lugar donde Dios te asignó, Dios se va a encargar de manifestar su gloria ahí. Y lo que le puedo decir, ¿verdad? No sé para quién sea esta palabra, no abandones el lugar de tu asignación. Esa es la palabra, ¿verdad?, que quiero mandar, que no abandones el lugar de tu asignación, porque lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Yo me estoy gozando escuchándote porque yo estoy bien consciente de que el ministerio que Dios a usted le ha entregado es un ministerio no solamente de ganar las almas, sino de eso mismo, de restaurar, de mostrarle a las personas que en Dios hay una vida plena, cuando usted está contando todo lo que ustedes han hecho. Y muchas veces la gente no se enteran porque a veces la iglesia recibe muchas críticas, pero hay personas que no entienden que hay gente en el pueblo de Dios, hay pastores, hay ministerios, que Dios los pone en lugares como el residencial Luis Llorens Torres para hacer la diferencia y para que la gente pueda ver que el pueblo de Dios tiene muchas funciones. Lo que falta es que nosotros lo hagamos. Y cuando yo escucho todo lo que usted me está contando, las personas que han sido restauradas y la forma, su trabajo social, porque eso es algo que nos toca demasiado. Muchas veces la iglesia abandona eso. Y yo escuchándolo a usted hablar de todo eso, me gozo porque qué maravilloso. Y estaba hablando con Alwin Vázquez ahorita, que es su yerno, y hablé un poquito con Tiar también, y me gozo mucho con su familia, ¿verdad? Y me gozo mucho con su nieto, con Tiago. Y Alwin me contaba, me decía, el principio del testimonio de Alwin comienza así. Era un niño de 7 años como el destruido y había una persona con una campanita que iba por Luis Llorens Torres para que los niños lo siguieran a ir a la iglesia, y esa persona se llamaba Moisés Carrasquillo, que hoy en día es su suegro. Y yo dije, wow, qué tremendo, como Dios conecta las cosas. Y mirar esto, usted continúa trabajando para la obra del Señor, pero la semilla que usted sembró, no solamente en Alwin, sino también en su hija, hoy en día está dando fruto en el lugar donde Dios lo escogió a usted. O sea, que esto es algo bien tremendo. Para mí yo decía, yo tengo que sentarme con el pastor Moisés Carrasquillo. Decía, porque es que hay un testimonio tan poderoso, el ver lo que Dios ha hecho y el ver que en medio de los lugares difíciles, dice la palabra del Señor, que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Y la gracia de Dios se sigue extendiendo de una manera maravillosa, ¿verdad? Y que ustedes siguen haciendo la labor del Señor. Usted también, por los años, llevo años viéndolo, que usted está bien envuelto en los trabajos sociales de ayudar a la comunidad de este residencial en hacer otras cosas. Háblanos un poco sobre eso. Pues mira,
también pues estamos envueltos también entendemos en la cuestión, en la función gubernamental también, pero en la parte social también mi esposa, por ejemplo, para el huracán María, que devastó, esto aquí se inundó completo, esto quedó bajo agua. Ahí es donde explota un poco también la parte social y es donde entra mi esposa con todo el equipo de mujeres de la iglesia, donde cuando aquí pues tuvimos prácticamente sin luz por mucho tiempo, la gente estaba ya en una situación de hambruna tremenda en el residencial, empezamos nosotros a levantar una cocina comunitaria en el mismo residencial afuera en la calle. Mi esposa cocinaba, las hermanas de Teresa cocinaban y comenzaron a repartir por todo el residencial alimentos y eso pues también nos dio una exposición también y la gente decía, wow, la iglesia no simplemente pues está para estar predicando, nos dan un culto aquí, predican allá, sino que también están envueltos en la parte social y ahí es donde pues la pastora pues entró en esa parte social pues trabajando, impactando y como le digo, o sea, tenemos dentro de la iglesia pues ministerio de ayuda social, porque nuevamente a la iglesia, pues cuando las personas se convierten regularmente, pues vienen con unas necesidades y hay que trabajarlas. Pero no solamente ayudamos a la gente que llega a la iglesia, ayudamos a cualquier persona, sin importar religión, raza, nacionalidad, estatus, no importa. O sea, si hay una necesidad, ahí vamos nosotros y ayudamos. Porque es lo que dice la palabra, ahí manifestamos el amor de Dios. Y nosotros hemos visto nuevamente lo que está haciendo Alwin con estos niños, que es un ministerio. Y algo que nosotros tenemos que entender, que hay discípulos de nosotros que van a llegar mucho más lejos de lo que nosotros hemos llegado. Esa es la idea, esa semilla, sembrarla. Porque nuevamente, cuando yo veo a Alwin en las naciones, cuando yo veo a Alwin en los medios de noticias, cuando yo veo a Tiara y a Alwin, donde ellos han llegado, todo lo que están haciendo, pues nosotros sentimos que nosotros en nuestro interior cumplimos nuestra labor de dejar ese legado en la vida de ellos y ahí es donde uno pues ve. O sea, por eso yo le digo a los pastores también que muchas veces posiblemente tú vas a estar haciendo un trabajo y tal vez tú no seas, como le pasó a Moisés con Josué. Dios le había prometido la tierra prometida, Moisés no la pudo ver, pero las grandes cosas las hizo Josué y muchas veces, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ver, que esto no se trata de nosotros, esto se trata del reino de Dios y esto no se trata de que nosotros pues, y una de las cosas que yo he hecho últimamente es esconderme un poquito y dejar que otros brillen. Y hay momentos dados donde tú tienes que esconderte para que otros brillen y eso es una de las cosas que a veces pues también se ha perdido dentro del liderazgo, que a veces pues no permitimos que gente se desarrolle dentro de los ministerios porque sencillamente queremos ser nosotros la figura principal. Y cuando tú sabes que tienes un llamado eterno de Dios y que Dios fue el que te llamó, a ti no te importa que la gente se levanten con un ministerio de mayor alcance, que vayan a las naciones. O sea, nosotros de aquí han salido pastores. Tenemos a Carlos cuando llegó con su esposa, ellos llegaron acá y llegaron a la iglesia, empezamos a trabajar en ellos, verlos ahora. Tuvimos hace poco allá, verlos a ellos ahora cuando inauguraron la iglesia allá en Pensilvania, pues es un toque. Randy, el evangelista Randy, que recientemente también estuvimos con él ayudándolo, no fuimos, pero la iglesia lo ayudó con el proyecto de Colombia, estuvo en Colombia y Randy pues llegó a nuestra iglesia trabajando en un negocio, haciendo pollo y haciendo cositas en un negocio. Yo le digo, Randy, pero tú tienes el potencial de montar tu propio negocio. Y lo sacamos de ahí, aquí montó en el residencial, montó un negocio de pollo que se quedó con todo el residencial completo, pero después entonces salió a los Estados Unidos y Dios lo llama pues a la parte evangelística, vele eso, vele al pastor Efraín, al obispo en Pensilvania, que en el 2003, 2004 llega con una delegación de un montón de gente de Pensilvania para ver qué es lo que nosotros estábamos haciendo acá. Yo vine con ellos, yo era con la célula, con el trabajo del discipulado, con todo lo que estábamos haciendo y todo lo que estaba pasando en el residencial y salieron tan impregnados de aquí de Puerto Rico que hoy por hoy ven lo que está pasando en la vida del obispo Efraín y cómo Dios lo ha estado bendiciendo y cómo se está multiplicando y cómo está quedándose prácticamente con Pensilvania completa y las naciones de la tierra. Es algo impresionante. O sea, ahí es donde tú dices, oye, me valió la pena haber respondido al llamado de Dios. Valió la pena. Tremendo. Tengo una pregunta. Mencionaste algo y quiero hacerte una pregunta. Mencionó que también hace trabajo gubernamental. Sí. Y quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Ya que para mucha gente es un tabú, es un nicho, que las personas, lo que es antibíblico, porque cuando nos vamos a la historia bíblica, muchos hombres de Dios los puso en lugares en el gobierno. ¿Cómo usted se desarrolla como hombre de Dios? No como su trabajo secular, como hombre de Dios dentro de una función gubernamental. Y que usted pueda decir, bueno, y
¿Y cómo impacta, cómo te siente que se siente efectivo, impactante lo que usted está haciendo desde ese punto? Nuevamente, es que el trabajo que nosotros hemos hecho aquí en el residencial ha tenido un impacto muy fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, el alcalde de acá de la ciudad de San Juan me llama. Dice, pastor, yo quiero que usted sea el que dirija la oficina de asuntos religiosos en el municipio, de todo el municipio de San Juan. Pues ahí aceptamos, entramos y muchas cosas, ¿por qué te vas a meter a la cuestión gubernamental? Le dije, porque lo que pasa es que muchos problemas en las comunidades se resuelven a través de las estructuras gubernamentales. Y la gente no quiere ver eso, pero es una realidad. No, tienen que entrar. O sea, yo digo que hay personas que tienen que envolverse, tienen que estar tienen que entrar en todas las estructuras de la sociedad, en la política, tienen que entrar en las empresas, tienen que entrar en deporte, tienen que entrar en las comunicaciones, tienen que entrar en todas las estructuras que hayan, tienen que entrar allí los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando los hijos de Dios gobiernan, el pueblo se alegra. ¿Entiendes? O sea, Yes. Y a veces vemos que los pastores, las iglesias se quejan de los gobernantes, se quejan de los líderes, se quejan de la gente, pero si nosotros no estamos mandando gente, pues nosotros estamos dentro de nuestra iglesia, no todos van a ser pastores, no todos van a ser evangelistas, no todos van a ser misioneros, pero los podemos enviar a que sean luz en medio de estos lugares, y eso es lo que ha pasado con nosotros. ¿Qué ha sucedido? Que a mí me llaman pastor donde quiera que yo voy, no importa, yo puedo estar en el Capitolio, en la fortaleza, y a mí me reconocen como el pastor. ¿Por qué? Porque he guardado mi testimonio. Gloria a Dios. Porque por encima de mi trabajo a nivel gubernamental, el llamado eterno mío, que yo le llamo el llamado eterno de nosotros, es el pastorado. Es el ganar alma y formar hijos discípulos. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y yo insto a pastores, ¿verdad? Si tiene gente en su iglesia que tal vez ve el potencial que puedan entrar a las esferas gubernamentales y políticas, que los entren para que puedan ver, porque cuando José reinó, José resolvió un problema a nivel gubernamental de una nación completa. Y hay veces que Dios crea crisis para posicionar a los hijos de Dios. Pero a veces se crean la crisis, pero entonces no entramos a tomar nuestro lugar en medio de la crisis. A veces somos parte de la crisis. Y Dios a veces permite crisis en los países, en los pueblos, en las ciudades, para que entonces la iglesia pueda posicionarse y comenzar a ejercer y a manifestar el reino de Dios en los lugares donde Dios los coloque. Una pregunta, y esta pregunta yo se la he hecho a alguna persona. ¿Ha habido algún momento en su vida que usted pueda decir, una experiencia personal que usted pueda decir, ¿sabes qué, Brad? En este momento, que usted puede decir, en este momento Dios me sorprendió? Yo sé que Dios nos sorprende todos los días, ¿verdad? Y cuando le pregunto a la gente, dice, no, Dios me sorprende. Pero ¿ha habido algún momento en su vida donde usted diga, verdaderamente, quizás una respuesta que Dios le dio en un momento que usted no lo esperaba a través de la persona medicada? ¿Ha habido algún momento de esos que usted diga, un momento de Dios de esos, donde usted dice, este fue un momento de Dios donde Dios me sorprendió full? Sí. Pues mira, parte, ¿verdad? Dentro de la cuestión de cómo Dios sorprende a uno fue que cuando nosotros comenzamos el ministerio, nosotros, como te dije, tuvimos que poner recursos de nosotros porque nadie creía en nosotros. Y nosotros teníamos el pronto de una casa y todo, y lo pusimos para comprar una guagua, comprar una sillita, para comprarme nuestro primer equipo de música. Una guagua que estaba toda rota y todo, pero funcionaba, corría para recoger gente. Pero nosotros cogimos ese pronto que teníamos de la casa y lo dimos a la obra del Señor. Y para, ¿verdad? De la manera que Dios nos sorprendió fue que un amigo nos llamó después de varios años después y seguir trabajando en la obra de Dios, que nos dice, mira, ahí están alquilando una casa y yo creo que la están vendiendo. Cuando fuimos para allá, pues la vimos y digo, wow, una urbanización aquí, todo para comprar aquí está difícil, dentro de lo humano. Y cuando uno saca los números de uno, dice, pues no, esto no es. Pero la pastora se agarró, pisó el lugar y dijo, no, esta es nuestra casa y esta va a ser nuestra casa. Todo que mis pies pisaren es mío. Y nos fuimos. Gloria a Dios. Y nos fuimos. Y el detalle fue que después vienen y cuando empezó todo el trámite, todo, la abogada que nos entrevistó a espaldas de nosotros, le dijo a la persona que nos refirió, mira, esa gente no va a cualificar para eso. Wow. Pero cuando Dios está en el asunto y te quiere sorprender, lo que pasa es que el presidente o uno de los directores del banco me dice la persona que es amigo, me dijo, ¿sabes qué? Fulano de tal, que es el presidente del banco, yo no sé qué pasó con él, que me dijo que te quiere ayudar y que los va a ayudar a ustedes para que esa casa sea de ustedes y ustedes puedan comprar esa. Oye, ¿sabes qué? Pudimos comprar la casa que la abogada decía que nosotros no podíamos. Y ahí Dios me sorprendió de una manera sobrenatural. Mire, trabajar y darse por la obra de Dios no es en vano. Él dice buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Que se pasan momentos duros, Vladi, se pasan momentos duros en el ministerio, que se llora, que hay traición, se experimenta traición.
Qué bueno que entraste ahí, porque es que te quiero hacer dos preguntas más y vamos a entrar al final. Pero la próxima pregunta que te quiero hacer, y le quiero dar, ¿verdad?, un poco de contexto por lo que quiero hacer la pregunta. Muchas veces cuando estamos en los caminos del Señor, a veces es fácil llevar la falsa idea de que si tú estás en los caminos del Señor, todo va a estar bien. Usted ya mencionó 3 puntos ahí, traición, que se llora. Pero a mí me gustaría que la gente pudiera ver desde el punto de vista de una persona que está en el ministerio, trabajando full para el Señor, siéndole fiel al Señor, viendo lo que Dios hace. ¿Cuál ha sido el momento que usted quizás consideraría el momento más difícil que le ha tocado vivir en el ministerio? O en su caminar con el Señor, que usted habla de este momento. Sí, mira, fue un momento difícil donde se levantó una falsa calumnia en contra de mi vida en un momento dado, donde por el celo, no ministerial, sino en el área de liderazgo gubernamental, pues hubo como un tipo de conspiración para tratarme de sacar del lugar donde yo estaba. Y la situación fue que una de las cosas que me acusaron de que yo había entrado a un lugar violentamente. Y lo triste de esto es que cuando tú sabes que tienes la verdad, pero que la Biblia te dice cállate, porque yo soy el que peleo por ti, y tú teniendo todos los elementos de juicio para poder tomar acción y poderte defender, tú te quedas callado. ¿Qué sucedió? Que al pasar de los meses, Dios me reivindicó, pero fue duro. O sea, fueron noches donde yo lloraba, fueron noches donde la naturaleza humana se manifestaba. Y dice, Señor, pero si yo te estoy sirviendo, si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo te estoy honrando, ¿por qué tú me permites pasar por este proceso? Pero como te dije al principio, era que también Dios estaba trabajando conmigo, estaba bregando en áreas de mi vida, me estaba enseñando nuevamente a depender completamente de Él. Y recuerdo que yo no me defendí nunca. En las redes sociales no dije nada, ni me defendí nada. Yo me quedé callado todo el tiempo, pero luego empezó a salir la verdad. Empezó a salir la verdad. Y las 2 personas que se levantaron contra mí, a una la despidieron y la despidieron de una manera, y la otra persona, lamentablemente, que fue parte y se hizo parte del complot, falleció de una manera sorpresiva. O sea, y entonces, hoy, toda la gente que fueron influenciadas por estas 2 personas, reconocen y dicen, no, usted era un hombre de Dios verdadero, porque en medio de todo lo que usted pasó, usted nunca abrió su boca y nunca se defendió. Y yo pude ver que Dios verdaderamente estaba con ustedes. De eso, pues lógicamente, lo que me afecta a mí, le afecta a ella también. Seguro. Y hoy, pues por hoy, pues estamos reivindicados, estamos disfrutando la bendición, pero se pasan momentos duros. Y la última pregunta, antes de entrar en la pregunta última, antes de la última pregunta. ¿Cuál ha sido el momento o qué es lo más satisfactorio? Puede ser algo que está viviendo en este momento. Lo más satisfactorio que usted le ha tocado vivir dentro de los caminos del Señor. Lo más satisfactorio es poder nosotros como pastores, pero como padres, ver a nuestras hijas amando a Dios, viendo a nuestras hijas cómo están desarrollándose y aman las cosas de Dios, ver lo que Dios está haciendo a través de ellos, ¿entiendes? O sea, y una de las cosas que yo le dije al Señor, yo voy a responder a tu llamado, nosotros oramos, pero lo único que te pedimos es que tú cuides a nuestras hijas, que nuestras hijas puedan, ¿verdad?, protegerlas y que puedas tú abrirle camino y ver lo que Dios está haciendo con ellas, con todas, porque te estoy hablando desde la más pequeña hasta la más grande, viendo lo que Dios está haciendo con la vida. Esa es la satisfacción más grande que yo he podido experimentar. Y lógico, aparte de esa, pues la satisfacción de ver tantas vidas que han sido tocadas por todos estos años y ver que a veces voy a sitios y me dicen, pastor, acuerda, yo soy parte del Ministerio Lucero de la Mañana. O sea, y haber dejado ese legado, porque más que dejar riquezas, Vladi, más que dejar cosas materiales, cuando tú hablas de legado, legado no es otra cosa que es la marca que tú haces en la vida de una persona y cómo tú impactas la vida de una persona. Eso se llama legado. Y cuando tú dejas legado, aun cuando tú te vayas de aquí, ese legado va a seguir hablando de ti. Puedes dejar riqueza, puedes dejar casa, te mueres y todo el mundo se olvida la semana, pero cuando tú marcas la vida de una persona, no importa dónde esa persona esté, siempre va a reconocer que verdaderamente hubo una persona o hubo unos pastores que estuvieron ahí en el proceso de la vida de eso. Y estar en la vida de tanta gente, matrimonio, jóvenes, familias, en los momentos más duros de su vida y poder haber estado nosotros siendo parte y verlos hoy que están echando para adelante y verlos hoy estables y viéndolos hoy sirviéndole al Señor, no hay satisfacción más grande que esa. Gloria a Dios. Y como yo sé que usted tiene un corazón evangelístico, porque todo esto empezó con usted quedándose aquí haciendo la voluntad de Dios en el lugar donde lo vio crecer, donde Dios lo restauró.
¿Qué usted le diría a esas personas que en este momento se encuentran apartados de los caminos del Señor, sin fe, sin esperanza, y que quizás piensan que para ellos no hay salida? Pero usted que estuvo allí y que ha caminado esta jornada y está caminando, ¿verdad?, esta jornada, y ha visto lo que Dios es capaz de hacer, porque usted ha visto a Dios hacer cosas sumamente maravillosas. ¿Qué usted le diría a esas personas? Mira, yo ¿verdad? Me dirijo a las personas que posiblemente, ¿verdad?, estuvieron un tiempo sirviendo al Señor y se apartaron por diferentes experiencias. Hay situaciones, ¿verdad?, que son que no hay forma de poderlas evitar, van a llegar a nuestra vida. Y lo que te quiero decir es que posiblemente hoy tú estás viviendo unas experiencias muy duras en tu vida y has experimentado unos traumas muy fuertes en tu vida. Y tal vez tú lo que estás viendo hoy es eso que está pasando, eso que estás sintiendo en el día de hoy. Pero de la misma forma te digo, yo tuve que vivir momentos en mi vida dolorosos que no entendía el por qué yo tuve que pasar por todos esos procesos. Pero hoy que estoy agarrado del Señor y gente llegan a mi vida, pastores llegan a mi vida a hablarme, a decir, voy a renunciar, me voy a quitar, y yo poderle decir a ellos, mira, no lo hagas porque yo pasé por allí, yo viví lo que tú viviste, y poder ser de bendición a su vida por mis experiencias traumáticas y mis experiencias difíciles. Yo creo que lo que tú estás viviendo y todo lo que tú estás pasando, en algún momento dado, cuando tú te levantes y echas adelante, vas a bendecir la vida de mucha gente y vas a evitar que mucha gente puedan cometer suicidio, vas a evitar que mucha gente cometa decisiones terribles. Y yo lo que declaro sobre tu vida es que Dios va a restaurarte, que Dios te va a levantar y que tú vas a ser de bendición. Búscate una iglesia o lee la Biblia, conéctate. Pero hay gente buena, o mantente conectado a este post, ¿verdad? Que Vladi tiene. Si estás en York, va a la iglesia del pastor Efraín, allá hay iglesias, hay mucha gente que están ahí, pero nada, lo que declaro una palabra sobre tu vida, que lo que Dios comenzó en tu vida, Él lo va a terminar sin importar por lo que tú estés viviendo en el día de hoy. Amén, ahí lo tiene, mi gente, el testimonio del pastor Moisés Carrasquillo, su esposa Alicia, ¿verdad? Le damos gracias por recibirnos aquí en su iglesia y aquí en el Residencial Luis Lloren Torres. Así que ya saben, hay que buscar de Cristo, no hay otra. Te escucha testimonios como este y se da cuenta de que cuando Dios está en el asunto, lo que Él dijo que va a suceder sin importar en donde tú te encuentres en este momento. Así que los bendecimos. Por favor, sigan suscribiéndose a este canal. Por favor, dale a la campanita, dale like, compártelo para que el algoritmo nos ayude a seguir distribuyendo este contenido con personas que necesitan escuchar lo que Dios hace, hizo y continúa haciendo. Así que Dios los bendiga y hasta la próxima.